Vamos a estudiar, hermanos. El día de hoy vamos a ver un tema que le he puesto por nombre Mirando a Cristo. Y estaba buscando, hermanos, qué predicar, y Dios me mostró que nunca debemos de tratar de hacer esto muy complicado. Muchas veces la gente no predica porque dice, pues yo no sé, pero no saben, se refieren a que, pues cómo le explico esto, cómo le explico de lo del día de reposo, cómo le explico de cosas más complicadas que uno va aprendiendo después. Pero lo principal, hermanos, es el evangelio nada más, y ese lo conocen todos a la perfección, y ese es el que viene a dar vida y a dar salvación. Vamos a ver un texto, hermanos, en Isaías capítulo 45. Ya saben, si nos quieren acompañar con sus Biblias es mejor, puede pausar, buscar la cita. Si no, puede pues nada más escuchar lo que estamos leyendo. De repente les decía, para mí era importante darse un tiempo, pero luego pensé que a veces podemos estar reunidos incluso físicamente, todos ahí presentes, y alguien puede estar con su corazón en otra parte. Entonces, pues lo importante, como les digo, es que Dios ponga en cada uno la revelación de la palabra, el hambre de la palabra, la búsqueda, y eso ya no me corresponde a mí, eso ya es de cada quien con Dios. Un saludote, hermana Doris, hermano Isidro, para doña Mari Carmen, para Gaby Melo también si nos escucha, para Lalo, para el otro Lalo, Selene, Kikín, para Yair, para Clara, también mi esposa, que aquí está, para Lupita, Alma, la hermana José. Me gustaría, Lupita, si está por ahí tu hermano, me lo saludas, y si puede oír la grabación también, dile que le escuche el evangelio. No es necesario que vaya alguien y que se haga ahí algún ritual para que él se convierta, o que vaya él a algún templo en específico. Puede oír el evangelio en esta hora, y si Dios lo toca, se convierte también, hermanos. Así que un saludote también al hermano de Lupita, si por ahí nos está escuchando. También para César, Azucena. ¿Quién más me falta, hermanos? ¿Quién más me falta? Pues parece que ya son todos, hermanos. Si alguien se me pasó, ay, discúlpenme. Vamos a ver Isaías, capítulo 45, desde el versículo 20. Este versículo lo publiqué hace como una semana, más o menos, cuando empecé a hacer este estudio. Y dice así, hermanos, 45:20 de Isaías: Reuníos y venid, juntaos o júntense todos los sobrevivientes, de entre las naciones. Y esta palabra me llamaba la atención por lo que está pasando del coronavirus en el mundo. Está muriendo mucha gente. En Estados Unidos parece que iban ya 50,000. Entonces Dios dice, júntense, reúnanse, vengan todos los sobrevivientes de entre las naciones. Y luego fíjense lo que dice Dios: no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo. ¿Qué quiere decir? Júntense, vengan todos. Dice, aquellos que erigen ídolos no tienen conocimiento, dice. Y los que ruegan a un Dios que no salva, dice, esos no tienen conocimiento. ¿Cuál es un Dios que no salva? Mejor les digo cuál no es un Dios que no salva, porque si nos ponemos a hacer una lista de los dioses que no salvan, pues no acabamos. Mejor les digo cuál es el Dios que sí salva. Es el Dios de la Biblia, es el único Dios, no el Dios de los pentecosteses, no el Dios de la luz del mundo, no el Dios de los mormones, el Dios de los testigos, el Dios de los católicos, no, el Dios de la Biblia. Solamente ese es el único Dios que puede salvar, es el Dios verdadero, y por medio de Jesucristo. Entonces dice, mucha gente le pide a un Dios que no salva. En estos tiempos
¿Cuánta gente no está pidiéndole a cosas que no son Dios? Dice el 21, proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más que yo. Fíjese aquí lo que dice: Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Dios es un Dios justo y salvador. Mucha gente no tiene esta idea de Dios porque no conoce a Dios y lo tienen como un Dios malo, como un Dios injusto, como un Dios lleno de ira que castigaba y mataba gente en el Antiguo Testamento sin ninguna razón, un Dios que no tenía misericordia, un Dios caprichoso, un montón de cosas que he escuchado, hermanos. Pero los que conocemos a Dios sabemos que Él es, como dice aquí su palabra, un Dios justo y salvador. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante eso, pero acuérdese de esa parte: Dios justo y salvador. Y luego llegamos aquí al verso 22, hermanos, y aquí es donde vamos a empezar, por eso se llama Mirando a Cristo. Y dice la Biblia: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. ¿Y qué dice, hermanos? Y no hay más. Qué bueno está eso, hermanos. Qué bonito está eso. Dice Dios: mírenme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué esta religión? ¿Qué esta otra religión? ¿Qué con este pastor? ¿Qué con este apóstol? ¿Qué en esta denominación? ¿Qué con este santo? ¿Qué con...? Dice: mírenme a mí. Y aquí el que está hablando, hermanos, es Dios, pero se está refiriendo a Jesús. Es el que está diciendo: mírenme a mí. Y yo, hermanos, hace como 2 semanas más o menos que Dios me empezó a dar esta palabra, porque tardo, hermanos, en lo que la proceso. Me llevo varios dolorcitos de cabeza, de repente en ratitos me emboto, porque me esfuerzo, hermanos, para pedirle a Dios que me dé una palabra, no que venga de mí, no que sea de humana sabiduría, sino algo que sea revelación de Él. Y fíjese, hermanos, hay un predicador que se llama Charles Spurgeon. Es un predicador del año 1800, no recuerdo qué año. Es un predicador que es conocido como el príncipe de los predicadores, por los sermones que escribía, hermano, los sermones que predicaba, la forma en que predicaba. Es reconocido por muchos pastores, teólogos, como el príncipe de los predicadores. Bueno, pues este Charles Spurgeon, resulta que su papá era un ministro, su abuelo era ministro también, pero él no era creyente. Y un día, hermanos, él iba a ir a la iglesia, pero había una tormenta y se termina desviando a una congregación chiquita. Me imaginé yo así más o menos donde nos juntamos nosotros, 10, 15 personas. Ahí llega Charles Spurgeon, y como estaba muy fuerte la tormenta, al parecer el pastor no llegó a predicar ese día. Fíjese cómo es Dios. No lo dejó llegar a donde iba, lo mandó a otro lugar. Al lugar a donde lo manda es un lugar chiquito, un lugar sencillo, y el predicador no llega. Y mucha gente pudiera decir: híjole, tenemos un invitado y no llegó, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si llega el predicador y dicen: ay, qué bueno, ahorita que predique y se va a convertir, ¿no? Porque decimos: pues está aquí el pastor que le va a enseñar. No, ese día dice Dios: fíjense, para que nadie se gloríe, no va a ir el pastor. Y dice Charles Spurgeon que se levanta un varón anciano de la congregación, toma la Biblia, lee Isaías 45:22, que es este verso, y dice el mismo
Spurgeon, que se veía que esta persona no tenía mucho conocimiento. No se paró muy seguro a la hora de predicar. No se paró muy elocuente con grandes palabras, ni dio grandes explicaciones. Simplemente agarró Isaías 45:22. Y esto se los digo, hermanos, para que entiendan la importancia de lo que pueden hacer ustedes. Todos. El que se sienta que no sabe, Gaby, Pulido, Lupita, que diga, no, es que yo no sé todavía cómo, bueno, a uno de esos usó Dios. Alguien que no sabía mucho, para que nadie se gloriara, sino para que la gloria fuera de Dios. Esto ya lo hemos repetido muchas veces. Llega este varón, se sube arriba y sin mucho conocimiento y sin muchos versículos y mucha explicación, dice, vamos a leer Isaías 45:22, Spurgeon está ahí, y dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y él se especifica en las palabras, mirad a mí, mírame. Y empieza a decir el predicador al invitado, que era Charles Spurgeon, mira a Cristo. Si en esta hora tú te sientes vacío, tú te sientes perdido, sientes que la vida no tiene sentido, sientes que... y empieza a decirle un montón de cosas básicas acerca de cómo nos sentimos cuando somos pecadores, cuando estamos en el mundo, y le dice, joven, mira a Cristo. Cristo está ahí esperando que tú lo mires, Cristo está ahí esperando que tú lo veas en esa cruz y que tú seas salvo por medio de él. Dice que como 5 minutos él dejó de oír y algo estaba pasando ya dentro de él. Dice, ya no puse mucha atención a lo que dijo después. Con esas palabras se convirtió y miró a Cristo en la cruz crucificado por él, por sus pecados, y se arrepintió. Dios le abrió los ojos en ese momento, le dio fe, lo trajo hacia él, lo hizo nacer de nuevo, le perdonó sus pecados y él se convirtió. No se convirtió en la denominación donde él estaba, ni por predicación de su papá, ni de su abuelo, sino en otra congregación chiquita y por una persona que no tenía mucho conocimiento, porque ese día pasó a predicar porque no estaba el pastor, y con eso se convirtió. Y yo me sorprendí, hermanos, porque a veces pensamos que tenemos que dar muchas explicaciones, que tenemos que decir muchos textos, y tratamos de adornar el evangelio y de ponerle otras cosas, y muchos hasta le ponen de más. Ven a Cristo para que te sanes. Ven a Cristo para que prosperes en tu negocio. Ven a Cristo porque Dios te quiere bendecir. Ven a Cristo. Y aquí no dice, ven para que te sane, ven para que te prospere y te dé más dinero. Dice, mira a mí y sé salvo. ¿Quieres ser salvo? Dice Dios. ¿Qué necesita una persona para ser salvo, hermanos? Mirad a Cristo y con eso es salvo. Y ahorita vamos a explicar un poquito más, porque mucha gente se puede confundir, y cuando tú llegas a la iglesia católica y en la catedral está un Cristo grandote, ahí está una imagen, y tú puedes decir, pues yo voy, ya lo vi, ahí está. Eso no es, hermanos, aquí no está hablando de mirar una imagen que lo represente, sino de mirar hacia Dios. Y aquí ahorita que estamos pasando este tiempo de cuarentena y de muertos y enfermos por todos lados, ¿qué debemos hacer los cristianos? Debemos mirar a Dios, hermanos. Nada más. Mantener nuestros ojos puestos en Él.
¿Qué tiene que hacer el peor de los pecadores de esta tierra para que Dios lo salve y lo perdone? Tiene que mirarlo. Nada más. No tiene que ir a tal o cual denominación, no tiene que, porque luego la gente dice, es que ahí piden dinero. Aquí no está diciendo trae dinero. No tiene que hacer ningún ritual y que tomar esto. Mírame a mí, dice. Mírenme, todos los sobrevivientes, dice el versículo 20, mírenme y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Solo tienen que mirarlo a Él. Es complicado que cuando la gente ahorita nos diga, oye, ¿por qué estás tranquilo? Porque lo estoy viendo a Él. Oye, y si yo también quiero ser salvo, míralo a Él. Pero es que yo soy un pecador y me siento así, míralo a Él. Es que yo hice, míralo a Él. Todo lo que le hicieron, hermanos, a Él, estando ahí en la cruz colgado, traspasado, perforado de pies y manos, desangrado, desfigurado, con la piel arrancada por los látigos romanos, todo eso lo hizo para pagar por aquel que quiera que paguen por él. Entonces cualquiera que diga, yo quiero creer en Jesucristo y quiero ser salvo y quiero conocerle, míralo a Él. Míralo en esa cruz ensangrentado, míralo en esa cruz pidiendo perdón por ti, pensando en ti. Cree que murió por el perdón de tus pecados y que todo lo que merecías por todo lo que habías hecho, ya lo pagó Él. Y en ese momento, tú eres salvo. No es nada complicado, hermanos. No es nada complicado. Lo malo es que a veces vemos personas que están pasando alguna necesidad, aflicción, tristeza, y no les decimos, mira a Cristo, y no les enseñamos a ver hacia Cristo, sino que le decimos, ve a la iglesia. O decimos, te voy a traer al pastor. Y las almas perdidas, hermano, no necesitan ir a una iglesia, ni necesitan que vaya a verlos un pastor. Necesitan mirar a Cristo. Ahora no me malentiendan. Después de que vieron a Cristo y fueron limpiados de sus pecados, justificados, redimidos, entonces tienen que buscar un lugar donde congregarse, donde convivir con los hermanos, y necesitan un pastor que los guíe, que es el que les va a dar la palabra de Dios, que es el alimento de las ovejas. Pero eso viene después, hermanos. La salvación viene nada más por mirar a Cristo. Bueno, miren, si esto se empieza a hacer un poquito largo, lo voy a dividir en dos partes, para que no pase lo mismo de la otra vez. Puedo oír una parte cuando ustedes dispongan el tiempo y la otra pues la escuchan después. Dice, hermanos, fíjese, nos vamos a ir al libro de Números, al capítulo 21. Números, capítulo 21, versículo del 4 en adelante. De aquí vamos a ir viendo varias cosas, hermanos, que es básicamente la revelación del plan de Dios por medio de mirar a Cristo alrededor de 1500 años antes de que naciera Jesús. El libro de Isaías que estábamos leyendo ahorita tiene una antigüedad de 2750 años, es decir, eso que dijo Dios de mirad a mí y sed salvos, lo dijo 750 años de Jesús. Lo que vamos a ver ahorita en Números pasó alrededor de 1500 años antes de Jesús, y es lo mismo porque era el plan de Dios desde el principio de salvar a los hombres por medio
de mirar el sacrificio de Cristo. Y ahorita lo vamos a ver aquí, hermanos, en Números capítulo 21, versículo 4 en adelante. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Aquí de los versículos 1 al 3, hermanos, habían tomado prisioneros a unos del pueblo de Israel. Dios le había pedido que les diera la victoria sobre esos que habían tomado prisioneros. Dios les dio la victoria, conquistaron las ciudades, destruyeron las ciudades como un sacrificio para Dios. Y luego dice aquí que ya iban de camino, aquí en el libro de los Números, más o menos para ubicarse, hermanos, todavía no entraban a la tierra prometida. Acuérdense que desde que salieron de Egipto por mano de Moisés hasta que entraron a la tierra prometida, pasaron 40 años en el desierto. Esos 40 años en el desierto se rebelaron contra Dios en innumerables ocasiones. Y Dios dijo que toda esa generación no iba a entrar a la tierra prometida, sino que iban a entrar sus hijos. Y toda esa generación fue muriendo a lo largo de esos 40 años. Y los que terminan entrando al final a la tierra prometida son los hijos de esa generación. ¿Por qué hizo Dios eso? Porque después de haberlos liberado, después de haberlos sacado de Egipto y de la esclavitud, el pueblo se quejaba y se rebelaba contra Dios porque no quería hacer lo que Dios decía. Este pueblo de Israel, hermanos, nos representa a nosotros, y el desierto representa el tiempo de la vida, todo el tiempo, hasta que lleguemos a la tierra prometida, que es cuando lleguemos a la resurrección, cuando lleguemos ya al final, a lo que Dios nos prometió en el momento que fuimos liberados. La esperanza de todo cristiano que es liberado del pecado es llegar a la resurrección. El tiempo que va a esperar es el tiempo del desierto, de su peregrinar, y en ese tiempo es donde el hombre se desespera, donde el hombre se queja, donde el hombre falla, se rebela contra Dios, y todo lo que está escrito para que nosotros aprendamos. Aquí dice que ellos iban por el camino del Mar Rojo, dice, pero Dios les dijo: no se vayan por aquí, denle toda la vuelta a la tierra de Edom. ¿Quién es Edom? Es Esaú, son los descendientes de Esaú. Acuérdense que Jacob y Esaú, los descendientes de Jacob, son todo el pueblo que iban, y los descendientes de Esaú no los dejaron pasar. Esto está en el capítulo anterior, en el capítulo 20. Entonces ellos tienen que rodear toda la tierra para seguir avanzando, y en este rodeo de alguna manera se estaban regresando por donde ya habían pasado. Y recordemos que era una generación que ya tenía muchos años caminando en el desierto, y dice el final del versículo 4: y se desanimó el pueblo por el camino. Ahora, esto se entiende, yo lo había entendido, que el pueblo se desanimó mientras iban caminando, pues les entró un desánimo. Pero leyendo en otras versiones, como en la Nueva Traducción Viviente, dice: pero el pueblo se impacientó con tal larga jornada, lo que nos quiere decir que el desánimo que vino fue por causa del camino. Dijeron: este camino no nos gusta, este camino es largo, tedioso, aburrido. ¿Quién rayos nos dijo que es por aquí? Y Dios dice: yo. Y esto representa, hermanos, ya saben que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Dios, aparte de ser la palabra y de ser la verdad, Jesús es el camino que tenemos que seguir.
Y el hombre, hermanos, no quiere el camino de Dios, el hombre quiere su propio camino. No quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere ir por donde Dios le dice y dejar de ir por donde Dios le dice, sino que dice, yo quiero hacer lo que me dé mi gana. Yo quiero ir, venir, agarrar por aquí, agarrar por acá, y no me importa que digas que el mejor camino o el más seguro es este. Yo quiero irme por donde yo quiero. Así es el hombre. Y fíjese, en Mateo, no hay que buscarlo, hermanos, pero en Mateo capítulo 7, versículo 13, Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino, ¿cómo dice que es, hermanos? Es angosto. No es un camino agradable. Un camino agradable es un camino ancho, espacioso. Bueno, ese es el que lleva a la perdición. Y ese es el que dice Jesús que sigue la mayoría. Pero el camino que Dios quiere para nosotros es un camino angosto. Es un camino que no es muy agradable. Por eso el mundo no quiere venirse por ahí. Dice, no, yo no quiero ir a la iglesia porque luego dicen que ya no tomes. Luego dicen que ya no puedes andar con una mujer y con otra. Que no maldigas. Que no, que no andes en los bailes. Que no, ese camino no me gusta. Bueno, el pueblo de Israel se desanimó por el camino que Dios los estaba llevando. Dice el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué representa, hermanos? El pan. En primer lugar, el pan de vida representa a Jesús. Él dice en Juan 6, yo soy el pan que descendió del cielo. Acuérdense que Dios les daba todos los días de comer y el pan caía del cielo, que era el maná. Y Jesús después dijo, yo soy el cumplimiento de esa figura que era el maná, porque yo descendí del cielo para darles de comer a sus almas. Y también, hermanos, el pan representa la palabra de Dios. Es el alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, el pueblo se rebeló y dijo, ya nos fastidiamos de este pan tan liviano. No me gusta el camino que siguen los cristianos. No me gusta ser cristiano y ya me fastidió la palabra. Que no hagas esto, que no hagas el otro, que si estás mal por esto, que si Dios te disciplina, que si Dios castiga, que Dios se va a enojar conmigo, que Dios, que yo no haga, que no diga, que no vaya. Ya me fastidié. Yo me acuerdo una vez íbamos con Gaby en el carro, con Amalia, Clara y yo, y luego dice Amalia, yo le pregunto a Raúl, ¿qué pasaría si yo me regreso al mundo? Y yo me quedaba pensando y decía, ¿quién se quiere regresar? ¿Quién se quiere regresar al mundo? ¿Y a qué si no es a pecar? El que anhela regresarse otra vez es porque anhela el pecado. Pero Romanos dice, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? No teníamos ningún provecho. ¿Para qué regresarnos otra vez? Bueno, por eso el pueblo de Israel decía, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto?
¿por qué nos sacaste de Egipto? El camino por donde nos traes no nos gusta y la comida ya nos fastidió. Ese es un cristiano amargado, rebelde contra Dios, fastidiado de las cosas de Dios. Dice, sí, mi alma siente fastidio, ya me fastidié. Estoy fastidiado que la Biblia, que hay que leer, que hay que estudiar, que hay que congregarse, que hay que dar. Ya esto ya me fastidió este camino y esta palabra. ¿Qué pasó, hermanos? Porque la Biblia dice que está escrita para que nosotros aprendamos y entendamos, si es posible, en cabeza ajena. Ellos despreciaron la guía, la provisión, ¿y qué viene? El justo juicio de Dios. Dios es justo, dijimos en Isaías, y salvador. Justo y salvador. Y ahorita vamos a ver las dos cosas. Justo y salvador. Primero justo, ¿por qué? Por lo que va a venirle a esta gente. ¿Y por qué le va a venir? Por cómo estaban despreciando el camino y la provisión de Dios. ¿Qué simboliza el cristiano? Que lo saca Dios del pecado y después está quejando y Dios viene un juicio, una disciplina sobre él. Fíjese lo que dice. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¡Qué bárbaro! Dice la gente. ¿Ves cómo Dios es un Dios sádico? Es un Dios intolerante, es un Dios impaciente, es un Dios vengativo, es un Dios lleno de ira, es un Dios... ¿Y qué les dicen mucha gente que no conoce a Dios? Ah, es que ese era el del Antiguo Testamento. El del Nuevo Testamento es bien chido. El del Nuevo Testamento... No, ese yo no sé qué le pasaba. Ni yo lo entiendo, pero el nuevo, nada que ver. Ahora déjenme les digo aquí una cosa, hermanos, para empezar. Cuando se trata de milagros, cuando se trata de promesas, se cita un versículo muy frecuentemente que es que Dios no cambia y que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando se trata de promesas y se trata de milagros, decimos, Él lo puede hacer, Él lo va a cumplir porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero por otro lado, cuando se trata de este tipo de escenas, pareciera que el cristiano piensa o quiere pensar que el Dios del Nuevo Testamento es diferente al Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es bueno, misericordioso. El del Antiguo Testamento no, ese estaba, pero echaba rayos y mataba gente. Y ay, no, qué feo. Y mucha gente, hermanos, siendo cristianos, se avergüenzan del Viejo Testamento. Y no leen el Viejo Testamento. Por eso se hicieron las Biblias del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, hermano, no se puede entender sin el Viejo Testamento. ¿Por qué muchos insisten en dejar atrás, en lo pasado, en lo olvidado, como algo inservible el Viejo Testamento? Por una razón muy fácil. El Dios del Antiguo Testamento no les agrada, ni a los mismos cristianos. No lo entienden ni los mismos cristianos. Por eso es mejor y más fácil decir, tú lee el nuevo. En el nuevo agarraron a la adúltera, la iban a apedrear y Jesús dijo, no, nadie te condena, yo tampoco. Ese me gusta más. No, pero un Dios que te quejas y te avienta víboras para que te muerdan. Pues
no, ese no me gusta. Pero ¿qué pasa, hermanos? Dice la misma escritura que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O lo podemos traducir así: nuestro Dios es el mismo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de lo que será. Él es el mismo y Él no cambia. ¿Por qué entonces pareciera que son diferentes? Porque lo malinterpretamos, hermanos, a veces. Pero ¿qué pasa en Hechos 5? Cuando Ananías y Zafira venden un terreno que nadie les pidió, le sacan la mitad, que nadie les pidió dinero, y llegan y echan mentiras y dicen: vendimos un terreno y en esto. Y dice Pedro: ¿en esto lo vendieron? Claro, clarines. ¿Y qué le pasó a Ananías? ¿Y qué le pasó a Zafira cuando llegó después? ¿No es el mismo Dios? Y dice que cuando pasó lo de Ananías y Zafira, hermanos, en Hechos 5, vino gran temor sobre todos, porque se dieron cuenta y entendieron que era el mismo Dios y que no iban a estar jugando, porque ahora estábamos bajo la gracia. Entonces fíjese lo que pasa aquí, y vamos a irlo entendiendo. Dios justo y salvador. Mirad a mí y sean salvos. Acuérdense de nuestro texto base de Isaías. Y Jehová envió entre el pueblo. Ahora, ¿quién las envió? Dios. No las envió Satanás. Las cosas buenas como el maná, ¿quién las envió? Pues Dios. Y las cosas malas como estas viboritas que andaban mordiendo a la gente para que se muriera, el diablo. No. Dice la Biblia: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Para qué las envió? Para que mordieran al pueblo. ¿Y qué le pasó al pueblo que fue mordido? Murió. Y ahorita yo no sé, hermanos, y no voy a decir que lo sé, pero yo no sé qué está viniendo al mundo con esto del coronavirus, cuánta gente está muriendo, por causa de qué, no sabemos. Muchos dicen: es un juicio, porque rápido los chinos comen perro y por eso Dios los odia. No sabemos, hermano. No sabemos por qué están pasando las cosas. Lo que sí sabemos es que todo lo que está pasando tiene que pasar. Y eso lo vamos a ver después en otro estudio. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Ya no lo lea, hermano. Ya pásese a otro más bonito. O díganos otra cosa que Dios mandó y que las mordieron. Eso me confunde. Eso me hace pensar como que entonces Dios es malo. Déjeme le digo algo. Todos aquellos que no reciban la salvación que Dios está ofreciendo gratuitamente por medio de Jesucristo, como lo va a anunciar aquí proféticamente por medio de un símbolo en el libro de los Números, como dijo Dios en Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, y como dijo Jesús que Él había venido a salvar todos los que lo rechacen, hermanos, al último van a ser arrojados al lago de fuego. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios es bueno? Los testigos de Jehová, hermanos, dicen que no hay infierno. ¿Por qué? Porque ellos no pueden entender y no pueden creer en un Dios bueno que vaya a echar a la gente al infierno. Entonces dicen: no hay infierno y Dios no va a aventar a nadie al infierno, porque ¿cómo va a ser bueno y echar a la gente al infierno? Bueno, acuérdense que vimos, hermanos, que Dios es un Dios justo y salvador. Justo y salvador. Ahora,
Fíjese, vamos a poner un ejemplo. Un hijo que pide todo y todo le dan. Y un día el hijo dice, ¿sabes qué, papá? No me gusta esta casa donde vivimos. No me gustan las reglas que tú tienes. No me gusta que me digas a qué horas tengo que entrar, salir, que me midas los permisos, que me digas con quién te gusta que hable, con quién no. Es más, ¿sabes qué, papá? No me gusta tu comida. Aborrezco la comida que me sirves. Nos das puro mugrero. Y no me gusta en general nada de lo que tú me das. ¿Qué haría un papá de los de ahorita? Ay, perdóname, mi hijo, pues es que no he podido darte más. Yo sé que tú te mereces ropa de marca, te mereces una casa con alberca, te mereces las mejores comidas, pero yo no he podido, por más que tengo 2, 3 trabajos y tu mamá plancha ajeno. Pero nos vamos a esforzar más, hijo, para darte lo que tú te mereces. ¿Sabe qué se merece ese hijo? No se merece los lujos y todo lo que está pidiendo. Si él le dice eso a un papá que se ha esforzado por darle casa, ropa, comida, como haya podido, y ropa de la que haya podido, del tianguis, lo que sea, no necesariamente de marca, y comida, no manjares, sino simplemente que no lo haya dejado sin comer, y este hijo se revela y dice, no me gusta ni la comida ni esto, ¿sabe qué se merece ese hijo? Que lo echen de la casa. Y que le digas, ¿no te gusta dónde vives? ¿No te gusta lo que comes? Abro la puerta, ves y busca un lugar mejor donde vivir y un lugar mejor donde comer. ¡Ay, pero qué malo! ¡Qué malo sería alguien que haga... Un papá cristiano no puede hacer eso! Entonces, ¿qué tiene que hacer un papá cristiano? Buscarse otros 2 trabajos aparte de los 3 que tiene para darle al genruchito lo que quiere, al gordolfo gelatino. No, hermanos, eso no sería justo. ¿Qué pasa con los hijos? Te dicen, papá, ¿puedo ir a tal lado? Sí. Papá, ¿me compras esto? Claro. Papá, ¿me prestas el carro? Sí. Papá, ¿me das dinero? Ajá. Papá, ¿me compras este juego, juguete, videojuego? Sí. Necesito esto. Toma. ¿Puedo llegar tarde? Claro, hijo, no te preocupes. ¿Qué va a decir ese hijo? Tengo un super papá. Y va a ser la envidia de los demás. Oye, tu papá es a todo dar, te da lo que quieres, te deja llegar a la hora que quieres. ¿Pero sería un buen papá? No sería un buen papá. ¿Qué pasa si ese papá de repente quiere ser un papá mejor bíblicamente y le dice a su hijo, ¿sabes qué, hijo? No me gusta que andes con esta muchacha porque no es cristiana, la Biblia dice esto. Esa muchacha creo que hasta es adoradora de la muerte, trae un tatuaje ahí en la espalda del diablo y en el otro lado una de la muerte. Y pues no, hijo, yo creo que esto no está bien. ¿Sabes qué, hijo? No te voy a prestar el carro. ¿Sabes qué, hijo? No te voy a dar ese regalo que pediste. ¿Sabes qué, hijo? Simplemente a los niños chiquitos ya te voy a pagar la tele. ¿Y qué hacen los hijos? Se enojan contigo y te dicen que eres un mal papá. ¿Y qué dicen los niños? Ya no te quiero, te odio, me fastidias, me molestas, me hartas. ¿Le suenan esas palabras y se los han dicho sus polluelos? Pubertos, groseros. Bueno, pues lo mismo pasa con Dios, hermanos. Mucha gente quiere un Dios que te dé. Sáname, Dios, dame un buen trabajo, dame una buena casa, dame dinero, dame salud, dame prosperidad, quiero bendiciones, quiero viajar por el mundo, quiero esto, quiero el otro, quiero.
pero ellos no dan nada. Y en el momento que mucha gente se acerca a Dios pidiendo algo y no lo reciben, se van y dicen, no, es que no es cierto eso. Dios no me oyó. Dios no me ama. ¿Se ha visto gente que dice, yo siento que Dios no me quiere? ¿Por qué dices eso? Porque te está yendo mal. Entonces la gente relaciona, si me está yendo mal, porque no me quiere. Y esa es una mentira muy grande. Pero bueno, vamos a ver. La muerte, hermanos, vino al mundo. ¿Por qué? ¿Porque Dios la creó? ¿La enfermedad? No. Todo vino como consecuencia del pecado. Por causa del pecado vino la muerte, vino la enfermedad, vino el miedo y vinieron todas las cosas que convirtieron esta tierra en el desastre que Dios no quería, pero que por causa del pecado vinieron. Lo mismo pasó aquí en el desierto, hermanos. Dios no sacó al pueblo para después aventarle víboras. No dijo, voy a sacarlo, los voy a liberar, después me voy a divertir un rato y les voy a echar víboras para que les peguen una corretiza y los muerdan y los maten. No. Pero estas víboras, estas mordeduras y esta muerte vinieron como consecuencia de la rebelión contra Dios. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Adán y Eva tenían todo, Dios les dijo, no me desobedezcan, no coman de esto, comieron y vino la muerte, vino la enfermedad y vinieron los dolores a Eva y vinieron todas las cosas que Dios no les dio porque les hubiera querido dar, sino porque ellos mismos se lo ganaron. Fue un juicio justo. Y la Biblia dice que Dios es un Dios justo. Sacó al pueblo de Israel, que estaban en esclavitud, los llevó al desierto, les daba agua de la peña, les daba sombra en el día, calor en la noche en el desierto, los cuidaba, les daba pan todos los días de comer. Y el pueblo se fastidió y se hartó y dijeron, este camino ya nos tiene aburridos, este pan ya nos tiene fastidiados, ya me desanimé, cristianos desanimados, esto ya me fastidió. Mejor me hubiera quedado en Egipto. Y decía Amalia, ¿qué pasaría si me fuera al mundo? ¿Qué pasaría? Bueno, fíjense, hermanos. Entonces el pueblo, dice el versículo 7, vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahora, lo que les vino, hermanos, les vino como un castigo o un juicio justo. Porque se rebelaron contra Dios, porque hablaron contra Dios, porque despreciaron a Dios y despreciaron a Cristo, que era el camino y el pan de vida. Y vino el juicio justo. Después ellos se arrepienten y vienen y dicen, hemos pecado, perdónanos. ¿Y qué dice la Biblia? Ustedes a lo mejor oyeron mucho en estos días, en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces Dios dice que es un Dios justo, pero también es un Dios salvador, misericordioso. Y cuando viene Moisés y le dice, Señor, dice el pueblo que ya se arrepintió, que pecaron contra ti, que reconocen, ni modo, ahora que se frieguen y todas las víboras los van a matar. Y qué bueno, me estoy divirtiendo porque los van a matar. No, ese no es nuestro Dios. No es un Dios que tolera todo, es un Dios justo, pero también es un Dios salvador, justo y salvador. Y dice,
Ahora fíjese, antes de avanzar un poquito. ¿Por qué cuando vinieron las serpientes, el pueblo de Israel no los empezó a reprender? Imagínense, vamos a poner un ejemplo. Y vamos a poner en este pueblo de Israel, hace 3500 años, a la hermana Chelo, a la hermana Gloria, y a... ¿quién más ponemos, hombre? Es un ejemplo nomás. A Carmina vamos a poner. Y empiezan a venir las serpientes. Oiga, hermana Chelo, Carmina, Gloria, ¿quién las mandó? Satanás, hermano. Satanás mandó estas serpientes. Pero ¿sabe qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ayunar, vamos a reprender, vamos a atar, vamos a declarar que con los hijos de Dios nadie se mete y que ninguna mordida nos tocará y que en esta hora echamos fuera y no sé qué tanta cosa. ¿Hubiera servido esto? No hubiera servido, hermanos. Porque hubieran estado luchando contra Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, no luchamos contra Dios creyendo que algo que está pasando viene de parte del diablo y que se le escapó de las manos a Dios y que Dios necesita que nosotros reprendamos, atemos, declaremos y arrebatemos para ayudarle porque se le salió de las manos? El coronavirus, hermano, está en las manos de Dios. Y fue permitido por Dios. De otra manera estaríamos hablando de un Dios que no es todopoderoso y que no es soberano, ni omnipresente, ni omnipotente, porque se le salió de las manos. Entonces tenemos ahorita que hacer reuniones y reprender el espíritu de coronavirus y atarlo y declarar que se va de México y un montón de cosas. ¿En lugar de qué? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué les dije hace ratito? Mirar a Dios. Señor, yo no sé qué está pasando, yo no sé por qué está pasando, no sé hasta dónde va a llegar esto, pero te veo a ti. Y eso me da confianza de que tú sabes lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y quién puede contra ti. Dice el versículo 8, fíjese. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. A ver, vamos a ver otra vez. Ya les dije que si se alarga la cosa lo hago en dos partes y lo oyen uno hoy y el otro el domingo si quieren, hermanos, cuando ustedes quieran. Primero, el pueblo se rebela. Van en el desierto. Desprecian el camino, hablan de Dios, desprecian la comida. Dios les da un justo juicio, envía serpientes, los muerden, se empiezan a morir. Se arrepienten, vienen a Moisés y le dicen: Moisés, pídele a Dios que nos ayude, nos arrepentimos. Y Dios provee la solución para salvarlos. Y aquí es donde se nos vuelve a hablar de Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y le dice Dios: quieren salvarse. Y si tú conoces a alguien que quiere salvarse, fíjate lo que tiene que hacer. Nos lo mostró por medio de un símbolo representando a Jesús. Dice: mira, Moisés, hazte una serpiente. ¿Una serpiente? Sí, haz una figura de una serpiente y la vas a poner en una asta, en un palo, la vas a clavar y la vas a levantar. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Chisachis. Entonces estaba Moisés, imagínense qué pensó cuando oyó esto. Pero esto estaba hablando: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
el Padre estaba mostrando la salvación que iba a venir 1500 años después por el Hijo, por medio de la fe. ¿Por qué por el Hijo? Por medio de la fe. Porque el pueblo, hermanos, que estaba muriendo representaba a todos aquellos que están muriendo por causa del veneno que es el pecado. El pecado, hermanos, es lo que está matando al hombre, no el coronavirus. Porque el pecado, fíjense, vimos el caso de esta persona ahí en La Pimienta, que agarró un martillo y le dio un martillazo a su esposa y la mató. ¿Qué tuvo que ver el pecado ahí? Más bien, perdón, el coronavirus. Lo que mata a la gente en sus vidas, lo que te seca, lo que te apaga, lo que te desanima, lo que hace que la gente se suicide y que maten a otros durante toda la historia, no ha sido el coronavirus, es el pecado. Y ese pecado por el que el pueblo está muriendo, aquí en esta escena que estamos viendo, Dios provee una solución. Una serpiente en un palo, y que todos aquellos que fueren mordidos voltearan a ella, la vieran y solo por eso vivirían. ¿Esto qué representaba? La cruz, el asta, donde iba a estar colgado Jesús. Y todos los que lo vean, solo por eso van a ser salvos. Solo por eso. Porque lo miraron, porque lo aceptaron. Juan capítulo 3 versículos 14 al 17, Jesús le revela esto a Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículos 14 al 17 y dice: y como Moisés, le dice Jesús, está hablando de este pasaje. Por eso cuando los que no quieren leer el Antiguo Testamento van a decir: ¿quién es Moisés? Pues sabe. Predícale a alguien y enséñale la palabra y dale un Nuevo Testamento. ¿Ya lo leíste todo? Sí. Bueno, no entendí algo. ¿Quién es Moisés? ¿Quién es Jonás? ¿Quién es Salomón? ¿Quién es la reina del sur? ¿Quién es Abraham? Pues no se puede entender, hermanos. Entonces aquí dice Jesús: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Él, sea levantado. ¿Cómo iba a ser levantado? En una cruz, entre el cielo y la tierra, muerto, molido por nuestros pecados. Y el 15 dice: pero, ¿para qué? O sea, Nicodemo, Jesús le está explicando a Nicodemo: así como la serpiente fue levantada, así es necesario que yo también en un palo me cuelguen ahí arriba muerto. ¿Para qué? Dice el versículo 15: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.